Bueno, amigos y amigas, entonces nos encontramos aquí en el cálculo de la flotación para el bot. Ya habíamos visto dentro de la calculadora las funciones fundamentales para calcular el margen, y habíamos visto que había dos planillas o dos columnas, digamos, de los valores del PIB para el euro dólar. Esto es lo que valía para el euro dólar, y estos valores de PIB de divisas era de acuerdo a otra divisa diferente que podíamos elegir de esta situación que teníamos aquí, que sea algún PIB más conveniente y que esté dentro de todo en la volatilidad esperada que teníamos según Xtrader, por ejemplo, que utilizábamos. Entonces en función de ello íbamos a estudiar la volatilidad, o ya habíamos obtenido el margen. Veíamos que era una tabla similar que tenía el número de operaciones, los PIB por operación configurables, si utilizamos más o menos, porque que tenga más o menos operaciones nos va a dar unos ciertos datos. Por ejemplo, si teníamos 16 operaciones, veíamos que para obtener estos 200 pip teníamos que irnos a 14 operaciones para soportar o hacer un cálculo del flotante para 14 operaciones. Entonces habíamos elegido por conveniencia o para mostrar prácticamente. Luego ustedes lo pueden modificar a su gusto, porque esta es la idea de la tabla, es que se utilice con diferentes valores, que para 18 pip o 180 tick, que era lo que venía por defecto en el bot. En el bot venía 180 tick, que son 18 pip. Para complicar el caso sabemos que cada 18 pip o 180 tick abre una operación y va sumando pip abiertos, digamos, o en volatilidad. Cuando llegamos a los 200 pip tenemos en cuenta que abrió 12 operaciones. Entonces estos datos de la configuración lo teníamos que poner acá. Si abría, acá tenemos volumen o volatilidad o número de operaciones, que era lo mismo. Habíamos visto en esta parte de la tabla, habíamos visto que PIB de operaciones y volatilidad representaban lo mismo en este caso, porque la volatilidad está expresada en los PIB que se mueve el activo. Entonces veíamos que teníamos 12 operaciones íbamos a abrir, porque eran 200 PIB. Se utilizaba para la fórmula, o sea, estos datos se deben poner manual, tenemos que poner que vamos a hacer 12 operaciones, pero el volumen lo vamos a poner 1 más. Por eso dice utilizar volatilidad más 1, o sea, la volatilidad son 12 operaciones, pero la cantidad de PIB son 216. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se agrega 1 más? Porque hay que tener en cuenta que la última operación cuenta hasta el último PIB donde llega, para incluirla dentro del cálculo. O sea, si vamos al anexo, ustedes ven que cuando abren esta operación, esta de 0.72, en realidad esta operación tiene 16 pip más, o 17 habíamos hecho estos cálculos, pero casi tiene en el pip 16, tolera hasta el pip, y en el pip 17 recién abre la operación 11 o undécima. Entonces para el cálculo tenemos que agregar un pip antes, una operación más. Esto no hay problema, ustedes no es que lo tienen que entender por qué es o por qué no, pero se explica porque es la última operación, le contamos los pip que haría antes de abrir la otra. Entonces, si vamos a trabajar con 12 operaciones, podemos tolerar que en esta operación 12 todavía baje un poco antes de abrir la 13 para hacer el cierre, porque estamos incluyendo la 12. Entonces en la 12 podemos tener una volatilidad de 216, también le ponemos 215 porque sería un pip antes de que abra, pero le ponemos 216 porque es lo mismo. Aquí ponemos el multiplicador. Estos datos son manuales. Por ejemplo, si elegiríamos pip por operación 17, vamos a hacer el ejemplo nuevamente para que ustedes lo comprendan. Vemos que los 200 pip de movimiento lo tenemos en 13 operaciones, por tanto aquí tendríamos que poner 13 operaciones. Vamos a hacer para el cálculo de la volatilidad 13 operaciones dentro del cálculo. Aquí, perdón, lo voy a editar bien. Vamos a poner 13 operaciones. Tenemos la volatilidad, va a ser 2.21, porque vamos a elegir más 1, o sea, la volatilidad va a ser 2.21, porque la operación 13 puede llegar 16 pip más antes de abrir la otra.
Vamos a ponerle 221. Y el multiplicador aquí se cambiaría a 17. Que es lo que vamos a trabajar y ya lo tenemos en el margen de esa manera. Aquí, por ejemplo, vamos a suponer lo que hubiéramos puesto 17 aquí, los mismos datos para que el margen y el volumen tengan la misma consideración. Y acá vemos entonces en estas columnas la 22 y la 23, incluido la 24, esta parte, esta rama, vamos a decir izquierda, nuevamente trabaja con el euro dólar. Acá podemos ponerle incrementos, vamos a ponerle nuevamente para que no haya confusión del euro. Vamos a ponerle que sea incrementos del euro. Acá le podemos poner total acumulado en el euro. Siempre hay muchas cosas más que aclarar. Uno cuando más ve la tabla, más le puede agregar cosas a favor. Aquí esta parte es para el euro. Esta parte es para el euro dólar porque está calculado para un valor de PIB para un lote que valga 10 dólares. Pero por ejemplo podemos tener otros pares, entonces utilizamos el flotante y el acumulado para otros pares. Bueno, ustedes tienen que tener en cuenta que estos valores de PIB, tanto sea el flotante para el euro dólar o los flotantes para el otro, los datos lo va a sacar de la columna 10 o de la columna 12, que eran estas que no tenían ningún uso anterior, pero se ponen aquí para que ustedes tengan una noción de cuánto valía cada PIB, para ver que el PIB era muy alto en algunos momentos. Son partes de estudio, o lo teníamos en esta parte, en la parte 12. Esto es para que ustedes tengan en cuenta que configuren el margen o lo tengan configurado de acuerdo a cómo sale el bot, tanto para el margen, para la flotación, para que el cálculo sea coherente, para que el margen de divisa esté calculado en función de lo que va a usar el bot, que es uno solo, pero necesita calcular el margen en función de esos datos y el flotante en función de esos datos también para una misma regulación, para que ustedes les dé el flotante que es para el margen que también les va a requerir el broker de acuerdo a la misma configuración. No hagan una configuración o no se confundan de divisas, por eso ponemos el euro dólar para que trabajen con el euro dólar. Y vemos aquí que si utilizamos 14 operaciones, aquí por ejemplo el bot necesita 3.400 dólares para flotar eso. Aquí lo tenemos en la operación 14. Y en otros pares, por ejemplo, si configura para el valor de los otros pares, utilizarían esto. Por ejemplo, la UCAD, que tiene este valor de PIB, vemos que necesitaríamos flotar, así como necesitábamos aquí 3.400, aquí necesitaríamos 2.574 dólares, por lo tanto es más barato, es mucho más barato. Entonces vamos a analizar para este caso, vamos a analizar que utilizaríamos o necesitaríamos bajar nuestro capital. Utilizaríamos por ejemplo el caso de 12 operaciones, buscaríamos un par que tenga menos, y acá habíamos visto en este caso de ejemplo que poniendo simplemente los datos para el euro dólar necesitaba por ejemplo un flotante acumulado de 2.840 pesos, dólares. Cuando el bot llega a 204 de flotante, casi 200, vamos a tener este flotante lo vamos a tener ahí, 2.840. Y si utilizamos en otros pares vamos a tener 2.136. Bueno, hay que tener en cuenta que si utilizamos 11 operaciones aquí, 11 operaciones, por ejemplo, si lo tenemos a un 17 pip, tenemos llegaríamos a 11 operaciones, vamos a ver que por ejemplo necesitaríamos un flotante de 1.600 dólares más un margen de 190, como lo marca aquí. El margen había quedado en 190, aquí 189,6, 189,6 a 190. Ustedes ven
que para utilizar el bot con esa configuración, con el AutoCAD, si ustedes ponen manualmente en esta tabla, ustedes tienen el margen de divisa, ¿cuánto es? 190, y vimos aquí 1600, tenemos 1790 dólares, casi 1800 dólares, que es lo que necesita el bot para flotar, para en caso de volatilidad es hasta 200 pip. Bueno, esto es básicamente el cálculo que ustedes necesitan hacer. Por eso se había hablado de que para cuenta estándar este bot necesita capitales más elevados, pero de esta manera ustedes podrían trabajar con un riesgo muy bajo. Ustedes pueden incrementar el riesgo, pero ya saben que ante volatilidades de 200 pip que se dan, porque tenemos la calculadora que nos está diciendo que a pesar de que quizás no hay, digamos, constantemente volatilidades, puede haber volatilidades de estos tipos, si utilizamos simplemente la semanal, los cálculos varían mucho porque estamos, si ustedes calculan, ustedes fíjense que estábamos en volatilidades en función de 200 pip, 210, y las volatilidades semanales están en 100 pip, algunos 150 pip. Vamos a ver, el euro dólar está en 115 pip, nosotros estamos aumentando. Incluso se hizo otros análisis donde se estaban haciendo diferentes estudios con 170 pip, pero vamos a suponer que en algún momento llegue a un promedio de 200 pip. Ustedes, si no tuvieran ese saldo en cuenta, quemarían la cuenta. Por ello, para regular mejor con esta volatilidad promedio entre semanal y mensual, se utiliza la cuenta Zen, que produce un mayor, digamos, o una mejor gestión de riesgo del capital para mantener los flotantes y el margen en niveles más adecuados. Bueno, para flotar es lo mismo. Ustedes imagínense que en cuenta Zen ustedes van a tener este saldo. Por ejemplo, el flotante aquí serían 21,36 dólares, porque el saldo está multiplicado por 100. Si ustedes dividen 2136 dividido 100, les va a dar 21,36 dólares. Fíjense que al lotaje 001, si ustedes tienen 1000 dólares, podrían agregar muchísimo más. Vamos a hacer un cálculo. Por ejemplo, vamos a hacer un cálculo que aquí pusiéramos el lotaje en 0.10. Aquí tenemos 0.10. Aquí ustedes fíjense que aquí el flotante acumulado sería de 162 pip, 162 dólares. Aquí serían 213 dólares. Aquí, si tuvieran el euro, tendrían una flotación de 284 dólares. Aquí podrían sumar, por ejemplo, en este 213 dólares. Aquí podrían sumar 213 dólares. Y como margen tendrían el mismo margen, porque es el apalancamiento. Vamos a ponerle, ustedes cuando apalanquen aquí, ustedes de lotes ustedes tienen que poner un promedio de 0,01 lote, por ejemplo, para el AutoCAD. Entonces, si lo apalancan, por eso es que aquí se puede trabajar con apalancamientos diferentes. Vamos a esperar que se cargue. Aquí está muy alto, por eso va a dar muy bajo este valor de margen. Ven, el valor no es válido, porque aquí necesitamos, por ejemplo, 0,1 lote. Vamos a poner 0,1 lote, a ver si nos permite. El valor vamos a poner de un lote. Igualmente vamos a poner un lote, vamos a ponerlo porque más no se puede achicar, 38,77 dólares, sería lo mismo. Entonces acá tenemos lo mismo. Vamos a poner que el lote es el mismo, porque estamos flotando
ustedes tienen que tener en cuenta algo. Ustedes tienen que tener en cuenta que tanto la cuenta Zen como la cuenta estándar, la cuenta Zen es una cuenta estándar, lo único que a diferencia tiene multiplicado su capital en dólares por 100 y eso lo permite expresar en centavos, pero el funcionamiento es el mismo, o sea, lo que retiene el broker es lo mismo. Entonces aquí tendríamos 90 pip acumulados. El margen por lote, vamos a analizarlo. Acá tenemos un retenido, aquí le puse un lotaje 0.10, aquí tendríamos los 190, 1895 serían 18,95 el retenido aquí. Vamos a ver el retenido, tenemos 18,95, vamos a ponerle 19 para redondear. Aquí el margen retenido y el saldo de cuenta que ustedes podrían tener serían $400. Ustedes aquí con $400 trabajando en una cuenta Zen, podrían tener en 0.10 los lotes, digamos, empezar con un lote 0.10 con $400 y podrían flotar hasta 200 pip, teniendo por ahí $500 en cuenta, sacando algunas diferencias que puede haber de cálculo. Ustedes lo podrían utilizar y tener un mayor rendimiento, más productivo que lo que es en una cuenta, o el riesgo que lleva una cuenta estándar. Ustedes vieron los valores de la cuenta estándar, por tanto el bot necesita un capital mucho mayor. Ustedes después, si llegan a ese valor sumando, lo pueden poner, pero inician con esa cuenta para tener una seguridad, un pleno riesgo de que en volatilidades no va a funcionar. Pero sin embargo, para esas mismas volatilidades en cuentas centavos, ustedes podrían tener $403, 450, podrían iniciar con 500 y poniendo un lotaje 0.10 en cuenta Zen, podrían trabajar de la misma manera con iguales características. Hay que tener en cuenta que los rendimientos se reducen. Lógico que no es lo mismo la rentabilidad en proporción si es que hacen, vamos a suponer, un 30% mensual o un 50% mensual de $2.500, que puede ser $1.000, que de $400, un 50% serían $200, pero podrían trabajar con menores capitales para un mismo riesgo e incluso podrían hacer cálculos para volatilidades un poquito más altas, como para poder trabajar con riesgos menores o riesgos mayores de acuerdo a su razonamiento, a su entendimiento, al conocimiento del mercado que tengan, pero les permitiría iniciar desde cuentas muy pequeñas. Así ustedes pueden ir viendo, aquí iniciamos con lotaje 0.10, pero ustedes le ponen menor lotaje, pueden incluso hasta empezar con $200, con $100, ustedes verán cómo quieren administrar su cuenta. Bueno, hasta aquí es lo que corresponde, lo que es el estudio de lo que es el margen, la volatilidad. Hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta para regular el bot. El bot es muy sencillo, pero conociendo los parámetros, utilizando esta tabla, rápidamente se va a poder llegar al conocimiento de cómo hacer la gestión más aceptable. Bueno, les doy muchas gracias a los que vieron todo este estudio. Sepan disculpar las cuestiones de dicción, de grabación, de video. Todo se va haciendo sobre la marcha, se va viendo. Uno no se dedica exclusivamente a hacer videos, pero sí a la enseñanza y el uso de las herramientas de trading en forma adecuada, que es lo más importante para no perder capital. Creo que ahora al final quedó un poco mejor la edición para que se entienda. Y bueno, cualquier consulta ustedes la pueden hacer ya sea al mail, por la página web, por los canales de Facebook, los canales del WhatsApp, del grupo, y todo contacto que a ustedes les ayude para seguir ganando con el bot NR y el sistema
de gestión Kavak 3.0. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. You know you need it.